Bueno, buenos días. El día de hoy voy a hablar sobre lo que es apendicitis aguda. Entonces, antes de comenzar, ¿verdad? Con la patología en sí, vamos a hablar un poquito sobre la anatomía. Entonces, tenemos que el apéndice es un órgano que se deriva del intestino medio y que puede observarse a partir de la 8ª semana de gestación. Se va a ver como una pequeña imaginación que va a surgir a partir de lo que es el ciego. A medida va avanzando la gestación, ¿verdad? El apéndice va adquiriendo una forma un poquito más alargada y tubular, ¿verdad? Y a medida que el ciego va rotando, entonces esta va adquiriendo un sentido más medial y se va a ir fijando al cuadrante inferior izquierdo. En cuanto al tamaño, no, en cuanto al tamaño, el apéndice puede llegar a medir de 5 a 35 centímetros, ¿verdad? Pero tiene una media aproximada de 9 centímetros. Va a estar irrigado, ¿verdad? Por lo que es la rama de la arteria mesentérica, ¿verdad? Que la rama idiocólica de la arteria mesentérica va a dar lo que es la arteria apendicular y esta es la que va a irrigar, ¿verdad? El apéndice. También, ¿verdad? Va a tener un drenaje linfático de ganglios, ¿verdad? Y va a estar también inervado por las ramas a nivel de T6 a S1, si no me equivoco. Luego, tenemos de que el apéndice puede tener varias posiciones, ¿verdad? Dentro de ellas, la retrocecal suele ser la más común, ¿verdad? De un 60 a un 65%. De ahí tenemos que la pélvica en un 30% y la retroperitoneal se va a dar en un 7 a un 10% aproximadamente. En cuanto a las capas del intestino. Entonces, el intestino en general, ¿verdad? Va a tener lo que es la mucosa, ¿verdad? Que es esta que está acá. Ay. Tenemos la mucosa, ¿verdad? Luego esta, ¿verdad? Es una capa epitelial de tejido conectivo suelto o lámina propia y el muscular de la mucosa. Está la submucosa, ¿verdad? Y tenemos también la muscular propia, que consiste en fibras circulares internas y externas. En el caso del apéndice, hay algunos apéndices que no llegan a tener esta capa, según la literatura. Y tenemos también lo que es la serosa o adventicia. Entonces, más que todo, que es la submucosa del apéndice va a va a liberar lo que es, ¿cómo se llama? Tiene tejido linfático. Entonces, por eso se crea la teoría de que el apéndice tiene una función autoinmune, ¿verdad? Va a tener también lo que es epitelio cilíndrico y células neuroendocrinas que van a ser las que producen la mucina y van a estar recubriendo todo el tubo, ¿verdad? Ok, ya en cuanto a la fisiopatología de la apendicitis, vamos a tener que hay dos fases. Tenemos lo que es la fase aséptica, y tenemos lo que es la fase séptica. Entonces, la fase aséptica va a tener lo que es la fase edematosa y va a tener la fase supurativa. Entonces, con la fase edematosa, y la aséptica va a tener lo que es la fase gangrenosa y la perforada. Entonces, aquí las tenemos. Entonces, esta es el apéndice normal, aquí está en la fase edematosa. Entonces, en la fase edematosa va a haber un aumento de lo que es la presión, se van a empezar a comprimir las paredes del apéndice y aquí el dolor que va a tener va a ser tipo visceral. Entonces, esta generalmente se va a dar en las primeras 6 a 8 horas, ¿verdad? Y va a haber un dolor inespecífico. Aquí, ¿verdad? Todavía va a empezar a colapsarse lo que es el sistema venoso. Y eso va a hacer que se empiece a edematizar, ¿verdad? Entonces, aquí el dolor no suele ser tan localizado, ¿verdad? Como a medida vayan pasando las horas. Ya en la siguiente etapa, ¿verdad? Que ya es la fase supurativa o catarral, aquí ya el flujo arterial va empezando bueno, todavía sigue llegando flujo arterial, ¿verdad? El flujo venoso ya está totalmente colapsado. Generalmente este se da aproximadamente de 8 a 12 horas de evolución y ya va a empezar a producirse fibrina todo alrededor del apéndice, ¿verdad? Y eso va a ser, ¿verdad? Esa fibrina es lo que hace que se llame esa etapa la etapa supurativa o catarral. Va a haber un aumento de inmunoglobulinas, va a haber un aumento de los factores inflamatorios y se va a empezar a irritar, ¿verdad? Toda la mucosa alrededor. Ya aquí el dolor ya va siendo más localizado, ¿verdad? Generalmente, en cuanto al examen clínico, los exámenes laboratoriales en esta etapa,
tenemos de que en el hemograma se puede encontrar normal en las primeras 12 horas, en algunos casos, perdón, no siempre. Sobre todo porque aquí todavía no, solo hay una respuesta, está empezando la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y en este caso también, en esta etapa va a haber un peristaltismo retrógrado. Entonces, por eso es que también los pacientes empiezan a sentir lo que es las náuseas y el vómito, ¿verdad? Ya después, ¿verdad? Ya tenemos lo que es la fase séptica. En la fase séptica ya tenemos la etapa gangrenosa, ¿verdad? Con la etapa gangrenosa, aquí ya hay un colapso arterial. Entonces, al haber un colapso arterial, van a empezar a producirse parches necróticos en toda la pared del intestino, ¿verdad? Va a empezar a haber una proliferación bacteriana, va a haber líquido inflamatorio, ¿verdad? Liconfibrina, y ya aquí los leucocitos van a empezar a aumentar, ¿verdad? Generalmente en esta etapa se da aproximadamente entre las 12 a las 24 horas de evolución, y aquí el paciente ya puede presentar fiebre también, ¿verdad? En algunos casos puede haber un paro de evacuaciones también. Luego, ya en la última etapa, ya es la etapa perforada, aquí el paciente lleva más de 24 horas, ¿verdad? Ya va a haber, ya como su nombre lo dice, ya está perforada, ya todas las bacterias que se empezaron a crecer, ¿verdad? En la etapa anterior, van a salir, ¿verdad? A la cavidad peritoneal, pueden haber salida de heces también, ¿verdad? Todo el ambiente estéril, va a haber una peritonitis, ¿verdad? Y aquí obviamente ya el dolor ya va a estar súper aumentado. Luego, en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Tenemos, bueno, primero al inicio, en las primeras etapas, dijimos que iba a ser un dolor bastante difuso. Ya después, a medida van avanzando las horas, ya el dolor se va a ir localizando ya en fosa ilíaca izquierda, va a haber dolor a la palpación, va a haber un aumento de los leucocitos, el paciente va a presentar náuseas y vómitos y en algunas ocasiones va a haber fiebre también. Entonces, existe lo que es la escala de Alvarado, que en ella nos permite calcular la probabilidad de que el paciente tenga apendicitis. Entonces, ellos toman en esta escala, ellos van a tomar en cuenta los síntomas, los signos, el laboratorio, ¿verdad? Y en base a eso le dan un puntaje. Entonces, tenemos que en cuanto a los síntomas, ¿verdad? Está lo que es la migración del dolor, la anorexia y la náusea y el vómito. A todos estos les vamos a dar un punto. Luego tenemos, ¿verdad? Los signos, como el dolor en cuadrante inferior izquierdo, el rebote y la fiebre, que tiene que ser más de 37.5 grados centígrados. Entonces, de esto solo al dolor en el cuadrante inferior derecho, perdón, vamos a darle 2 puntos. Y en cuanto a los laboratorios, tiene que haber una leucocitosis mayor de 10.000 y va a estar lo que es la desviación, ¿verdad? De los neutrófilos hacia la izquierda, más del 75%. Si hay una leucocitosis, le vamos a dar 2 puntos. Entonces, en base al puntaje que tenga el paciente, va a ser la probabilidad de que tenga de apendicitis. Entonces, va a tener una baja probabilidad si está de 1 a 4, una posible apendicitis si está de 5 a 6, si tiene de 5 a 6 puntos, una probable apendicitis, ¿verdad? Si es de 7 a 8 puntos y ya muy probable ya de 9 a 10 puntos. Entonces, aparte de tomar en cuenta, ¿verdad? Los signos y síntomas y el laboratorio, también existe, ¿verdad? Otros métodos diagnósticos como tenemos también lo que es la rayos X. Entonces, en el rayos X vamos a ver múltiples, ¿verdad? Hallazgos que podemos encontrar que nos pueden sugerir que el paciente tenga apendicitis. Entonces, dentro de ellos tenemos la escoliosis, ya que el paciente va a estar con dolor, entonces al momento de tomar la placa, ¿verdad? De rayos X, se puede ver levemente inclinada, ¿verdad? La columna, pero es debido a esto. Va a haber un borramiento del músculo psoas, ¿verdad? No se va a ver. Y, ¿verdad? En algunos casos podemos observar el fecalito también. Y vamos a ver múltiples niveles hidroaéreos, sobre todo en la fosa ilíaca derecha. Ya en cuanto al diagnóstico por ultrasonido, ¿verdad? Tenemos de que con el ultrasonido se ha venido a reducir, ¿verdad? La tasa de operar a los pacientes de manera innecesaria, ¿verdad? Sobre todo en las mujeres, con las múltiples patologías ginecológicas que existen. Entonces, dentro de los hallazgos ecográficos que podemos encontrar, tenemos que, bueno, se va a encontrar en el extremo ciego, va a ser una estructura no compresible, el tubo es un tubo peristáltico, va a haber una marca intestinal
que se va a encontrar desde la base del 100. El diámetro normal, ¿verdad? Que suele haber en el apéndice cuando no está inflamado suele ser de 3 milímetros. Ya mayor de 7 milímetros, entonces ya es un sugestivo, ¿verdad? Ya indica que tiene apendicitis. Ya 7 a 8 milímetros ya indica que tiene apendicitis. Y ya para los signos de confirmación de la apendicitis, tenemos ya que puede haber una grasa perientérica inflamada, puede haber colecciones pericecales y el apendicolito. Si encontramos el apendicolito, pues es bastante diagnóstico de que el paciente tiene apendicitis. Ok, entonces ahí vemos el apéndice, vemos la estructura que es una estructura tubular. Aquí la vemos en su diámetro transversal, ¿verdad? Y aquí ya la vemos, ¿verdad? Inflamada, se mide, ¿verdad? El diámetro. Si este es mayor de 7 milímetros, entonces nos va a indicar, ¿verdad?, que el paciente tiene apendicitis. En algunos casos podemos ver el tecalito también en el interior. Ok. Ya en cuanto a las complicaciones, ¿verdad? Tenemos la perforación. Sí, entonces, hay diferentes signos que podemos encontrar en pacientes que tengan una perforación. Entonces, puede haber líquido pericecal, loculado, puede haber un flemón, absceso, va a haber una grasa prominente pericecal o periapendicular y puede haber una pérdida del perímetro de la capa submucosa del apéndice. Ok, entonces con la apendicitis hay múltiples diagnósticos, ¿verdad?, diferenciales, sobre todo por la localización del dolor. Entonces, dentro de estos, bueno, pueden haber, ya sean por enfermedades ginecológicas, gastrointestinales o enfermedades urológicas. Dentro de las ginecológicas, bueno, pueden ser ya sea por una torsión de ovario, ¿verdad? Que generalmente la torsión de ovario va a ser porque se va a dar una rotación parcial o total del eje del ovario. Entonces, eso va a comprometer el drenaje venoso, ¿verdad?, y arterial del ovario y puede llevar incluso a un infarto o sí, a un infarto del ovario. Entonces, también tenemos en las causas ginecológicas lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Con la enfermedad pélvica inflamatoria, generalmente esta se da por una infección, ¿verdad?, y transmisión sexual, que es producida por gonorrea o por clamidia. Entonces, la infección suele ser ascendente y bilateral la mayoría de las veces. Entonces, esta también puede dar, ¿verdad?, patología, bueno, sintomatología bastante similar a la de la apendicitis. El paciente puede referir que tiene dolor, ¿verdad? Va a haber fiebre, va a haber un aumento de los leucocitos, solo que en estos casos la paciente puede presentar también leucorrea. En algunos casos refiere que se puede llegar a palpar como una masa, ¿verdad? Y dentro de las enfermedades urológicas, están también puede ser por la litiasis, ¿verdad? Ya con las enfermedades gastrointestinales, tenemos lo que es la apendicitis de Crohn. Entonces, con la apendicitis de Crohn, ¿verdad? Esta generalmente se da en pacientes que tienen enfermedad de Crohn. Entonces, estos pacientes pueden llegar a presentar una apendicitis. Los pacientes que tienen la enfermedad de Crohn pueden llegar a presentar una apendicitis por la inflamación de la inflamatoria de la mucosa intestinal, ¿verdad? Entonces, aquí el apéndice se va a ver engrosado, se va a ver bastante engrosado y se va a ver súper hiperémico, ¿verdad? También va a tener, ¿cómo se diré? Va a haber una distensión también luminal y puede haber también un engrosamiento de la pared, aquí, como lo vemos aquí, va a estar súper, súper, súper engrosado. Y lo vamos a ver hiperémico. ¿Qué más? Bueno, de ahí en cuanto a la diverticulitis del lado derecho. Generalmente los divertículos se suelen dar más del lado, sí, del lado derecho, ¿ven? Del lado izquierdo, perdón. Y generalmente, en este caso, ¿verdad? Los que se encuentran del lado derecho, si no me equivoco, solo suelen ser uno. Suelen ser hereditarios y pueden ser congénitos. Y generalmente bueno, en cuanto a los divertículos, sabemos de que pueden estar los divertículos verdaderos y están los otros divertículos, ¿verdad? Los divertículos verdaderos van a ser aquellos que se forman de las 3 capas de la pared, ¿verdad?, del intestino. Y ya los otros divertículos son los que se forman solo de 2 capas de la pared del intestino.
Entonces va a haber una inflamación, ¿verdad? Obviamente, espontánea, y va a haber dolor a la palpación, va a haber un aumento de la leucocitosis, y esto puede llevar a un diagnóstico erróneo de apendicitis, ¿verdad? Por la inflamación de este divertículo. Entonces, bueno, como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Aquí se va a formar una bolsa hipoecoica. Está. Y vamos a ver también el divertículo va a estar inflamado, ¿verdad? Y va a estar rodeado de grasa, ¿verdad? Aquí está, y está inflamada también. Ya de ahí tenemos lo que es la tiflitis. Entonces, generalmente la tiflitis se va a dar en pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? Ya sea que padezcan de SIDA, ¿verdad? O que tengan leucemias. También en pacientes se puede dar que generalmente puede ser, ¿verdad? Por infecciones por citomegalovirus o por Cryptosporidium. Entonces, en estos casos, bueno, en cuanto al estudio ecográfico, vamos a ver que va a haber un engrosamiento concéntrico y uniforme de la pared, ¿verdad? Que normalmente se va a localizar en lo que es el ciego. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Lo que es el engrosamiento. Entonces, vamos a ver toda la pared engrosada. Vamos a ver el engrosamiento de la pared, ¿verdad? Secundario a la infección, ¿verdad? Sobre todo en esos pacientes. Luego tenemos lo que es la adenitis mesentérica y la ileitis terminal. Esta es la principal causa de error diagnóstico, ¿verdad? El apendicitis. Entonces, en el ultrasonido vamos a ver múltiples adenopatías mesentéricas hipertrofiadas, sobre todo en el ilion terminal. Y generalmente esta va a ser por lo que es la Yersinia y el Campylobacter jejuni. Y, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el infarto del epiplón segmentario. Entonces, con el infarto, ¿verdad? Aquí se va a dar generalmente del lado derecho. Es raro, ¿verdad? Y se puede llegar a confundir con la apendicitis. No se sabe en sí por qué se produce, ¿verdad? Pero pues va a haber, obviamente al haber un infarto, hay una disminución de la irrigación sanguínea, ¿verdad? O va a haber una disminución también de la irrigación sanguínea, y eso lo hace susceptible a que se produzca el infarto. Entonces, vamos a ver en el ultrasonido una masa, ¿verdad? Ahí grande y dolorosa, y generalmente estas se suelen dar sobre todo en pacientes mayores, ¿verdad? En pacientes ancianos. Entonces vamos a ver una masa ecogénica y lo vamos a ver inflamado. Y pues, eso es todo. ¿Hay dudas, comentarios, aportaciones de los presentes? Muy bonita su clase, Rina, la verdad me gustó bastante. Siempre es importante revisar, eh, hay un artículo muy bonito de la RSNA sobre medidas borderline, en la cual dice, nos ayuda a orientarnos cuando tenemos esos apendicitis, que todo nos dice que es apendicitis, pero ese artículo habla de manera bien integral cómo se debe medir, que se debe medir en todo su trayecto, desde la base hasta la punta, porque si cumple todas las características y en cualquier punto, o sea, no tiene que ser toda el apéndice, refiere ese artículo, cualquier punto cumple el criterio de medida, eso nos ayuda a hacer un importante diagnóstico diferencial, ¿verdad? También es importante recordar los controles que se le debe hacer al paciente, porque como usted bien lo mencionó, hay varias etapas que cumple el apendicitis, ¿verdad? O sea, que tiene el proceso inflamatorio. Entonces, nunca pues dejar ir a un paciente sin orientarlo, sugerirlo de que si la clínica persiste, si esos blancos se elevan, porque a veces no están elevados, pero después sí están elevados por ese proceso inflamatorio, pues es importante hacer los controles ecográficos. Y siempre recordar también que la clínica es mandatoria, ¿verdad? Si el paciente tiene muchos síntomas y no lo podemos encontrar, pues hay diferentes situaciones en las cuales se puede encontrar el apéndice anatómicamente. Entonces,
también no está de más, si es posible, pues, y si está dentro del acceso del paciente, realizar la tomografía, pues es útil que lo hagamos, ¿verdad? Y siempre hacer esa comparación e ir aprendiendo a ver también cómo se va viendo en tomografía poco a poco, ¿verdad? Y muy bonita su clase, muchas gracias. Hola, buenos días. Rina, la clase es muy importante para ver la técnica también de abordaje por ultrasonido. Entonces, la técnica de abordaje fue desarrollada por Puylaer en los 80 y siempre se llama que es una compresión gradual. Entonces, la compresión que uno va haciendo con la mano y el transductor va a ir poco a poco. Desde la región de la fosa ilíaca, primero se toman referencias vasculares, ¿verdad? La referencia de donde transcurren las vasos ilíacos y donde van a originarse los vasos epigástricos inferiores, y luego de eso se va buscando de acuerdo a la localización usual, que es lo que nosotros buscamos. Sin embargo, es importante recordar que la apéndice tiene múltiples variantes de localización que pueden ser tanto preilial, retrocecal, pélvicas incluso, que va a ser más complicado, o de subhepáticas, que hemos visto muchas durante el desarrollo de las guardias usualmente. Entonces siempre es importante hacer una búsqueda del apéndice en esas localizaciones, y la técnica exige que se haga una compresión gradual. Entonces mantener la presión pero de forma suave e irla aumentando poco a poco, porque eso ayuda a desplazar el gas de las asas de intestino. Y luego de eso, ya cuando tenemos identificada el apéndice, pues tratar de seguirla en toda la longitud, como dice la otra alemán, y buscar los hallazgos asociados que puedan darnos el diagnóstico. Porque no solo es de ver el apéndice y ya estuvo, ¿verdad? Sino que hay que buscar los otros signos que nos van a apoyar el diagnóstico. Y además de esto, les quiero compartir un caso que tuvimos esta noche en la guardia, que un niño de 10 años que ya fue operado de apendicitis y ya tiene un ultrasonido extraintestinal y una tomografía que dice que es apendicitis. Nos lo traen acá y casualmente tiene una imagen por ultrasonido que es de apendicitis. Entonces, de esa manera lo dimos. Y eso ocurre que cuando dejan un muñón del apéndice muy largo, puede ser que este se inflame nuevamente y se desarrolle una apendicitis en ese punto, que en sí se le llama también a muñonitis. Y gracias por la clase, Rina. Bueno, muy bonita su clase, Rina. El apéndice es una patología frecuente en nuestro medio. Recordad que el diagnóstico de la apendicitis sigue siendo clínico, no es tanto laboratorial ni radiológico. Más sin embargo, siempre vamos a tener en nuestro medio apendicitis complicadas o apendicitis mal manejadas o apendicitis manejadas en el ámbito familiar. Nunca dejar de olvidársenos el uso de medicamentos caseros, los famosos test, que tienen efectos antiinflamatorios y antispasmódicos, como el té de romero, el té de manzanilla, el té de anís, que cambian significativamente la clínica y el tiempo de evolución de un apéndice. Segundo lugar, no necesariamente vamos a tener que encontrar todos los signos del apéndice. Cuando encontremos un fecalito, es patognomónico de apendicitis y no hay que estarlo buscando nada más, sino que si lo encontramos y lo identificamos en fosa ilíaca derecha, en el apendiculito, entonces inmediatamente estamos frente a una apendicitis aguda, independientemente de que los síntomas sean floridos o no. La otra cuestión con la apéndice, como Jerry lo dijo, la apéndice puede tomar diferentes posiciones y hacen que cambien ciertos síntomas en el momento de presentarse. Por ejemplo, un apéndice en la región pélvica puede provocar disuria por la polaquiuria. Una apéndice localizada en la región preilial o retroilial va a generar un cuadro diarreico en su fase inicial. Una apéndice alargada y hacia la región de flanco izquierdo puede simular una colitis aguda. En fin, un apéndice con extensión hacia el fosa ilíaca izquierda puede darnos
el signo de Roxy. En fin, puede simular cualquier cosa. Lo importante es tener una historia clínica, entender que hay signos y síntomas del apéndice que son clásicos y que se presentan en un 100%. Y en la anorexia, ¿no? La anorexia es importante investigarla en eso. Desde los puntos de vista de imagen, pues los hallazgos radiológicos en la placa simple, los hallazgos ultrasonográficos y los hallazgos tomográficos. ¿Verdad? Que cada uno pueden ser complementarios y al final lo que nos van a dar es la evidencia de un proceso inflamatorio focal. Otro también importante es el cambio de posición del colon. El mismo ciego puede tener posiciones anómalas, un ciego alto, un ciego bajo, un ciego contralateral, un ciego en flanco. Todos esos cambios de la posición del ciego también pueden alterar los signos y síntomas de una apendicitis. Por eso hay que tenerlos en cuenta. Aún sigue siendo importante la radiografía convencional, ¿verdad? Que nos ayuda a ubicar muchas veces el posicionamiento del ciego. La apéndice es una enfermedad frecuente, por eso tenemos que estar constante viéndola y poder en algunas ocasiones determinar hallazgos que sugieren un apéndice, aunque no la miremos a ella en sí misma. Recuerden, el 65% de las apéndices son retrosecales y si son retrosecales tendrán enfrente una gran cantidad de gas que no les permitirá verla adecuadamente. Por lo tanto, se hace importante evaluar todos los hallazgos colaterales de una apendicitis aguda. Por lo demás, muy bonita clase, la felicito. Y si no hay más dudas o preguntas, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy.